muchísimas. John Ford manejaba las historias de amor muy bien, magníficamente, además con mucha fuerza. Mocambo. No, la he mencionado yo mismo, que es una vuelta, he dicho que era una vuelta de tuerca, mucho más sofisticada incluso. Que tenías tu razón cuando has dicho al principio que era una historia romántica. El amor está en primer término. Y lo otro es el telón de fondo. Si no hubiera planificado como planifica esta película, ni hubiera hecho esos planos generales en los cuales John Wayne va en un plano general, entra por la derecha y toda la parte delantera del fotograma son margaritas. O John Wayne atraviesa un campo y se levantan las palomas a volar. Eso... es que se está haciendo una película muy concreta. Es David Lynch. Claro, claro, se está haciendo una película muy concreta de amor. Los otros son temas de fondo. Como si estuviera contento, feliz, de buen humor, en su tierra. Tiene una fotografía que sabe en color, que es espléndida lo que tiene el paisaje, los actores. Por eso digo que es más vacaciones que la taberna del irlandés, de hecho, que él está como muy relajado y diciendo que no se acabe nunca este rodaje. Y pierde el tiempo en haciendo eso. De hecho, en el análisis que hace Eduardo, solo se contempla desde el punto de vista de John Wayne, que regresa. Pero yo creo que hay otro, y que además Ford lo tiene muy presente porque le interesa mucho, que es el punto de vista de ella, de la mujer que consigue exactamente lo que tú también has dicho, es decir, desligarse de su sentido bueno, una solterona, pero una solterona que está trabajando como una criada en su casa, es decir, y no, hasta que no recupere su dignidad te dice exactamente en qué consiste, que es una manera de, yo creo que... Eso no lo comprende el personaje de John Wayne, tarda mucho en comprenderlo. Pero lo va es un forastero que tarda en comprenderlo. Y en un momento determinado, cuando llega en la ruptura, le dice, los Danaher siempre estáis hablando de dinero. No, porque traduce las cosas en dinero. Que eso es una cosa muy habitual. Y los objetos es muy para americana. Ella, es que es muy americano. Claro. Él se ha formado en Norteamérica y no entiende la importancia del dinero cuando él, gracias al dinero, es cuando vuelve a Irlanda. Sí, pero fíjate lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que un objeto que, como dice ella muy bien, que no solamente es mío, que ya era de mi madre, esos objetos no es el dinero lo que valen, es otra cosa, es otra cosa. Y eso es lo que no entiende, eso es lo que no entiende. Es un sueño, dice, es un sueño de muchos años. Sea de oro o sea de barro. Y por eso es una historia de respeto, porque él, hombre, le cuesta entenderlo, eso que es la anécdota, la metáfora de lo que ella le quiere contar, que es decir, ella necesita ser una mujer con su dignidad al completo, y como metáfora le cuenta una serie de cosas que él... Lo que importa no es el dinero, es uno mismo. Prueba de ello que Thomas Langley dice, no, pago yo, porque les da lo mismo el dinero, se trata de una imposición personal de su manera de ser. Él no entiende al principio lo que quiere ella, dice, no, yo es mi dignidad. Yo tengo esto formalmente para un espectador que pese a lo que digáis, y yo me sigo reafirmando en que efectivamente la historia de amor es muy importante, no tiene ningún sentido si no es en ese plano mucho más general donde se enmarca la historia de amor, que tiene sentido precisamente por esos condicionamientos, por el forastero que llega en el tren, que es algo característico de un western, de cualquier narración. Todas las de buenas empiezan con alguien que llega abajo. De arriba abajo. Y la película acaba con una celebración colectiva muy importante, que es ese buen hombre, como dice el párroco católico, al que le hacen una ficción hipócrita diciendo que, por cierto, falsa, porque hay una comunidad protestante importante en Galway, dicho sea de paso, y la iglesia donde ruedan es una iglesia protestante, no es la iglesia católica, ¿no? Por cierto, que tuvieron muchos problemas porque parece ser que la película en Technicolor entonces era muy lenta en el interior cuando va a la misa, y no se desarrollaba con la suficiente rapidez. Entonces le pidió a Winton Hodge que la rodara en una velocidad muy lenta y que John Wayne actuara muy lentamente como en cámara lenta. Y la verdad es que se nota. Cuando está puesto, como ha colocado la cámara muy atrás, completamente, se nota que van a una velocidad enorme. Cuando él avanza, se nota que está... rodar, que son prácticamente, hay solo 2 interiores que rodaron allí, el resto todos los interiores con los famosos forillos de John Ford. Pero hay veces que él entra en cuadro muy rápido, él entra en la pelea y todo, se nota muy pero en ese momento justo de la iglesia que él se va acercando a la cámara, se nota que hay una descompensación en sus movimientos. Claro, a lo largo, pues esos son los trucos para que la foto es evidente que toda historia, cualquier historia, está rodada o hecha o escrita o pensada en un contexto determinado, y que en este caso el contexto es importante.
sin duda de ninguna clase. ¿Y cuál es el contexto? Pues el contexto es lo que dice Miquelín, por ejemplo, su abuelo era un hombre de los pies a la cabeza, lo ahorcaron en Australia. Eso es muy bonito. Pues ya está, dice, ese es el contexto. Eso te marca un territorio, es decir, estamos aquí. Y estamos ahí, bien, pero yo quería ir a lo más profundo. Yo creo que eso continúa siendo así, que los contextos han cambiado, pero que la feminidad y masculinidad, a mi juicio, sigue siendo exactamente igual. Hombre, ella va vestida adrede, todo lo contrario de Katharine Hepburn en sus comedias. Ella como va con los zapatos, con el taconazo, casi como... Y además va con una cabra saltando por las piedras. Incluso ella se quita los zapatos y las medias. Claro, yo creo que la retrata además muy sensualmente. Sí, pero no puede estar más atractiva. Extraordinariamente sensual. No puede estar más pero atractiva. Aquí está, además, es un poema visual de amor. Esa especie de canto a lo pelirrojo, desde luego en toda la película, a lo pelirrojo, a lo rojo. Cuando no se habla ni él pasea a caballo y se cruza con ella y le dice los buenos días, ese plano de ella no se puede iluminar mejor. ¿Y cómo ese plano no se puede iluminar John mejor? Wayne tiene ya el tic de tanto cine, de haber hecho, que en ese momento mira hacia atrás como si le llamaran y se vuelve con el caballo y sale. También demuestra una cosa, que John Wayne ha sido un actor extraordinario, que no estaba de casualidad siempre durante 30 años entre los mejores y los más jóvenes. Aquí está especialmente y en La Legión Invencible y en Río Grande, bueno, en esta película Padrinos, y la última que Escrito bajo el sol, que la pusiste aquí también. Es un actorazo, con una cara y una fisicidad y una manera de caminar, de beber, de mirar, de sacar el dinero, de pagar, es una cosa asombrosa, sin dejar de ser aquí el personaje. A mí siempre hay una cosa que me ha fascinado desde que de pequeño la vi en el cine Luchana, y es que una vez que va en el carricoche con Barry Fitzgerald, saca un cigarrillo del bolsillo de una forma casi inverosímil. Hace así, saca el cigarrillo, le da la vuelta al cigarrillo y lo enciende, ¿no? Son de estos gestos que dicen, bueno, son gestos absolutamente propios. A lo mejor John Ford lo sacaba así, porque parece ser que la forma en que andaba, contaba Bogdanovich, John Wayne, era una imitación de cómo andaba John Ford, que era un hombre también bastante alto, lindaba también el 1,90, o sea que los personajes de Wayne, me parece que lo cuenta en alguna entrevista, alguna biografía, le hacía hacer siempre lo que él le hubiera querido hacer, ¿no? Era su contrafigura en casi todas sus películas. No, y además eso de la pelirroja, ahí, el hecho de pelirrojo, me parece que lo has mencionado tú, es fundamental. Prácticamente hay dos momentos de una brillantez de diálogo. Todos los diálogos instrumentos, cuando dice Miquelín, una pelirroja con todas sus consecuencias. Y después dicen dos mujeres y una de ellas pelirroja. Hay una especie de prevención hacia lo pelirrojo que es muy gracioso. ¿Mauro O'Hara era pelirroja? Pelirroja absoluta. Al final ya quedaba como un poco rubia, ¿no? Aquí tenían problemas porque llovía tanto durante todo el rodaje, estos planos, llovía tanto que el pelo en Technicolor daba marrón. Bueno, por no contar la anécdota que cuentan del animal del productor, del propietario de Republic Pictures, que cuando vio los primeros dailies, los primeros tomas que llegaron a Hollywood, le puso un telegrama a John Ford diciendo: demasiado verde, dile al operador que quite el filtro verde de la cámara, hay que ser absolutamente animal como era Herman Aparte tiene eso, al llover y dar esas nublados, que está jugosa, la película está rebosante. Es muy carnal, claro. Es fantástica en ese aspecto. Es el último Oscar de John Ford como director, ¿no? El cuarto, sí. ¿De fotografía? Fotografía la ganó Hodge también, me parece, el Oscar ese año, ¿no? Sí, fotografía también. Sí, que ya la había ganado en la Legión Invencible, ¿no? El Oscar de fotografía. Me parece que sí, la Legión Invencible sí, porque es la famosa anécdota de la tormenta Es que muchas películas de John Ford se llevan al Oscar de fotografía, porque le gustaba mucho la fotografía y la cuidaba enormemente. Yo siempre he pensado cómo hubiera sido en color que Verde era mi valle. Yo creo que bastante parecida, hombre, no por la cosa de Irlanda, pero sí hubiera sido una película con una tonalidad semejante a esta. Porque tiene mucho que ver. Pero probablemente más oscura, porque la propia historia es mucho más oscura, pero es mucho tú te más imaginas trágica. En color al niño en la cama enfermo, el pajarito en la ventana, y tiene algo que ver, porque por eso te decía yo, las casas de John Ford no son casas, son prácticamente todas son distintas. Hay una... No hemos mencionado hasta ahora, por lo que se ve, no, yo creo que no hemos mencionado algo que a mí me divierte mucho en la película, que es la conversación en gaélico con el cura, y cuando el cura dice eso de un hombre debe dormir en su cama y no en un saco. El padre Lonergan está más interesado en el salmón que en la confesión en
maquiavélico que le está haciendo. Pero fíjate, es curioso que el personaje de Warbone baja en comparación con Barry Fitzgerald y con otros, ¿eh? Sí. Y está bien, pero baja. Y es un gran personaje, ¿eh? Pero tiene algo momentos... pasa ahí. Es que le cortaron mucho. Claro, es que el personaje tenía todo un desarrollo y como la película ya le quedaba larga, pues lo cortó muchísimo. Ahora hay una consecuencia de guión estupenda y es que, y ella lo dice después, los dos se confiesan. Pero John Wayne va a confesarse con el protestante, ¿sí? No porque sea protestante, y ella con el cura católico. Y son dos situaciones de acudir a pedir consejo. Una porque entiende que es pecado no dormir con su hombre y da la explicación, y el otro porque de alguna forma